Bárbaro, Néstor. Bueno, Néstor, te Perfecto. cuento, lo debes estar viendo también en tu cámara. Tenemos en este momento 353 conectados, se están conectando más, compañeros, muy interesante este vivo que hacemos, que se suma a la saga de los vivos que ya venimos haciendo muy exitosamente, porque estamos esforzándonos mucho por emplear esta herramienta también de difusión, de debate, de deliberación, de reflexión política, y nos parecía como central, y no podía faltar para nosotros los cordobeses, establecer no solamente un homenaje, sino una reivindicación de aquellas jornadas del cordobazo que incluso hasta los propios partidos del régimen, ¿no? Hoy se encargan de homenajearlo, de rendirle tributo. Bueno, ¿no? Nosotros a los 50 años del aniversario del Cordobazo hicimos acá en la provincia de Córdoba un acto y contamos, por supuesto, con tu presencia como protagonista y como dirigente del Partido Obrero, copamos el auditorio de Luz y Fuerza. Y ahí está, Esa, vos mismo lo estás mostrando el folleto que sacamos en aquel momento histórico para tenerlo en la biblioteca. Es para los trotskistas, para los revolucionarios, para los militantes de izquierda, una herramienta de lujo para tener y siempre releer y reivindicar aquellas jornadas. Bueno, Néstor, vos sabés, estos vivos, el tiempo es tirano. El tiempo ya de por sí es tirano, pero en estos vivos más todavía. Con 275 conectados en este momento, ya podemos decir que es un éxito, tenemos en este momento una lluvia de corazones. Le demos comienzo a lo que nos convoca, ¿no? Que es, más que nada, escucharte a vos, porque a muy corta edad también formaste parte de este proceso de ascenso en la intervención de la clase obrera de toda una etapa y todo lo que implicó ese cordobazo. Yo parto con este disparador. A ver, ¿cómo definimos nosotros el cordobazo? ¿Qué es el cordobazo? ¿Fue realmente un paro activo o qué es lo que rodeó, digamos, y lo que le da una definición a lo que hoy conocemos como el cordobazo? Eso como para que partamos desde ese punto de partida en este interesante vivo que vamos a tener por algunos minutos. adelante, buenas tardes a todos. Sí, el Cordobazo fue un paro activo, pero fue mucho más que eso. El Cordobazo fue en lo que es la tradición de los socialistas, de Lenin, de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, una huelga política de masas. Ellos definieron así el levantamiento de 1905 en Rusia, que precedió años antes a la gran revolución de octubre de 1917. Y el cordobazo tuvo ese carácter, una huelga política de masas. Los obreros de Les Mata, particularmente Dica Renault, bueno, en manifestación hacia el centro, producen la primera gran batalla del cordobazo, derrotando a la policía cerca del centro de la ciudad, por Ciudad Universitaria, por esa zona. Luego otras columnas del proletariado industrial llegaban a la ciudad, chocaban con la policía. El movimiento estudiantil, por supuesto. Los jóvenes nos incorporamos en el caso de la agrupación que yo integraba, la TERS, que es la antecesora de la UJS del Partido Obrero de hoy, en lo que hoy es el Patio Olmos, ¿no? La Plaza Vélez Arfiel. Bueno, allí libramos una batalla con la policía y hay fotos emblemáticas. Vos sabés que la foto de tapa de una de las principales revistas de la época, Siete Días, tiene a compañeros de la TERS agazapados en esa batalla con la policía. Bueno, los manifestantes en el curso del día toman el control de la ciudad, totalmente. La policía es derrotada en todos los puntos por el carácter popular y masivo del levantamiento, con dirección de la clase obrera en todas las barricadas, con participación del movimiento estudiantil, de la juventud y de todas las clases populares. Bueno, a las 5 de la tarde el tercer cuerpo despliega las tropas, pero no recuperará la ciudad hasta varios días después. Entonces podemos decir
que fue una huelga política de masas. Derrotó una dictadura, abrió un ascenso obrero, un gran giro a la izquierda en el cuadro político, enorme, histórico. El surgimiento del clasismo fue un acontecimiento histórico y revolucionario. Muy bien, Néstor. Yo te escucho, ¿no? Y digo, es muy difícil que esta confluencia de diferentes sectores, tanto de trabajadores como del movimiento estudiantil, pueda haber sido un hecho espontáneo, ¿no? Creo que hay, digamos, como antesala una preparación. Vos nombraste recién la huelga del ESMATA. El hecho de que el cordobazo no haya sido en sí mismo simplemente un paro activo, también tuvo toda una preparación, y esa preparación tuvo que ver con la intervención de diferentes centros fabriles. Y bueno, contanos un poco cómo en tu perspectiva de aquella época se fue gestando lo que finalmente terminó, como vos mencionás, derrocando un gobierno de facto como el de Onganía, y un plan económico que seguramente iba a venir a golpear todavía más brutalmente sobre los trabajadores. Sí, bueno, digo algo previo. El paro activo es muy interesante. Cada vez que nosotros lo planteamos, lo hacemos en la tradición del cordobazo, ¿no? Y en la última etapa política hemos planteado la cuestión del paro activo después de los sucesos de masas contra el gobierno de Macri en diciembre del 2017, por lo cual ahora tenemos condenados y estamos en la lucha por la libertad de César Aracaki y los compañeros. Y a partir de ese momento, todo un periodo planteamos el paro activo nacional. Quedó planteado en la situación y nosotros decíamos, ¿qué planteamos? Un cordobazo nacional, después de los sucesos de esa gran movilización contra el robo jubilatorio de Macri. Tu pregunta, si fue espontáneo o no, hasta el día de hoy dura el debate, ¿vos sabés? Entre historiadores, en la propia izquierda. Nosotros hemos sido tenaces desde el primer momento. Hay que ver las páginas de Política Obrera, que era nuestra prensa de la época, que hoy es la antecesora de Prensa Obrera, así como Política Obrera en aquella etapa es el antecesor del Partido Obrero de hoy. Lo pueden ver, está digitalizado. Nosotros siempre rechazamos que fuera un hecho espontáneo. ¿Por qué? Y bueno, había sido preparado por grandes huelgas durante todo el año 68, por nombrar las principales, la huelga petrolera que duró 4 meses. Una huelga de la clase obrera petrolera que además, si hoy YPF, la principal empresa del país, en aquel momento no te cuento, una huelga descomunal, la huelga de Peugeot, la huelga de Fabril Financiera, ya en enero de 1969, una gran empresa gráfica, muy emblemática, la mayor, tenía 3.000 obreros. En marzo la huelga de Peugeot, de Citroën, en 1868 había habido una gran huelga en Peugeot. Es decir, hubo un periodo de huelgas que prepararon el cordobazo en distintos lugares del país. Ojo, también en Córdoba y también en otras ciudades. Desde ese punto de vista, volquemos un concepto. El cordobazo fue el emergente central de un proceso político en toda la clase obrera argentina. Esto es muy importante. Entonces, no fue en absoluto espontáneo. Y en Córdoba no te cuento. Bueno, después podemos revisarlo especialmente, pero estuvo lleno de huelgas y de un gran proceso en el movimiento estudiantil también en la etapa previa del cordobazo. Entonces hubo una maduración en la clase trabajadora. Ojo, esas huelgas del 68, del 69, fueron casi todas derrotadas. Es decir, no obtenían los objetivos reivindicativos. Incluso las burocracias centrales le dieron la espalda, como ocurre ahora, como ocurrió toda la historia. Eran huelgas de abajo, con sus cuerpos delegados, que se abrían paso en el aislamiento. Fueron derrotadas, pero no importa. Iba pulseando la clase obrera con la dictadura, madurando, pulseando, estallando acá, estallando allá,
hasta que llega el momento, las jornadas de mayo del 69, ¿no? Entonces, para nosotros no fue un hecho espontáneo. Otra cosa es si tenía preparada la dirección política para llevar definitivamente a la victoria todo el proceso. Esa es otra historia, pero no creemos en absoluto que el Cordobazo fuera un hecho espontáneo. Bueno, muy importante esto que marcabas, ¿no? Que muchas de estas huelgas que le precedieron fueron derrotadas y eso fue de alguna manera pulseando y preparando las condiciones para lo que después se convirtió en un levantamiento. Contextualicemos un poco, Néstor. ¿Cuál era el escenario que vivía la clase trabajadora en ese momento? Estábamos bajo un gobierno de facto, el gobierno de Onganía, había un plan económico que era brutal para la clase trabajadora, por ahí uno lee un poco y guarda similitudes con la situación que vivimos actualmente los argentinos, este proyecto de avanzar en una devaluación, de congelar salarios. Bueno, contanos un poquito, ¿cuál era ese escenario? Contextualicemos el Cordobazo en el escenario nacional, ¿no? Porque no solamente habían huelgas fabriles en Córdoba, habían huelgas y también intervención de los trabajadores en diferentes lugares del país. ¿Cuál era también la consecuencia en términos políticos que llevó a eso? Mira, la dictadura de Onganía fue una dictadura en toda la línea. Derrocó al gobierno de Ilia. La dictadura fue un proceso político que fue el resultado de toda una etapa previa de golpes militares desde el 55 a ese momento. Fue un periodo muy chiquito que pudo haber algún gobierno que tampoco era democrático porque los gobiernos electos, como el de Ilia, eran con la proscripción del peronismo. Y sube la dictadura de Onganía y hubo de parte de Perón en el exilio desde Madrid, desde Puerta de Hierro, un apoyo político. Esto es tergiversado todo el tiempo en la historiografía nacionalista, ¿no? O pronacionalista, que tenemos tanto en este país. Perón llamó a desencillar hasta que aclare, una frase famosa. Y la dictadura sube con el apoyo de la cúpula de la CGT, con Bandora a la cabeza. Los burócratas sindicales estuvieron presentes en el acto de asunción de Onganía. La caracterización de ellos es que era un golpe nacionalista, es decir, que se producía un giro de los golpes proimperialistas desde la fusiladora de septiembre de 1955 en adelante que había derrocado a Perón. Bueno, la realidad mostró rápidamente otra cosa. Duró unos pocos meses un ministro llamado Salimey con algún tipo de coqueteo nacionaloide. Eran sectores que venían del enfrentamiento entre azules y colorados en el seno del ejército, pero la realidad es que a poco de andar se hizo cargo del Ministerio de Economía Krieger Bacena, que había sido ministro de la fusiladora del 55. Lo ponen de embajador al Sogaray en Estados Unidos. Bueno, colocan a elementos de la banca al frente de las empresas privatizadas, es decir, arman en regla un plan de ataque a las masas absolutamente proimperialista. Deuda externa de por medio, con todos los chiches que conocemos hasta el día de hoy, de gobiernos dictatoriales y democráticos desde esa etapa hasta hoy, sin parar. Y bueno, hubo una devaluación monetaria enorme con Krieger Bacena, un ataque al salario, un ataque a los convenios colectivos. Esto se combina con toda una ofensiva represiva, intervienen sindicatos, intervienen la UOM, reprimen huelga ferroviaria, portuaria, de todo tipo, es decir, se inicia un régimen de clara ofensiva contra la clase obrera. Entonces, bueno, la dictadura de Onganía fue, desde ese punto de vista, se va creando un abismo entre la dictadura y las masas muy lejano
a aquel apoyo inicial del peronismo. Bueno, muy importante esto que estás planteando, ¿no? Este apoyo inicial del peronismo, incluso, bueno, una calificación de Perón respecto de Onganía como un militar cristiano, esta apuesta, digamos, a un nacionalismo que en realidad demostró ser la cara más cruda del imperialismo, ¿no? Y de los intereses que defendía con ese plan económico y el plan de Kirchner en el gobierno. Después hubo un proceso de viraje en las posiciones que fue asumiendo la burocracia. Vos planteabas recién, digamos, la CGT Bandor, que en su momento había apoyado, después termina también siendo parte de la convocatoria a este paro del 30 de mayo, que finalmente se termina precipitando el 29 de mayo con un cordobazo y con toda la movilización que se generó. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué, en definitiva, termina irrumpiendo la clase trabajadora y desbordando, yo diría, el mecanismo de contención que se estaría planteando, ¿no? Con esta convocatoria de estos sectores de la burocracia? Sí, mirá, se produjeron en Córdoba una cantidad de luchas obreras en la etapa de características formidables. UTA estaba en lucha por la antigüedad, los metalúrgicos estaban en lucha contra lo que se llamaban las quitas zonales, que le habían quitado un adicional en distintas provincias del país, entre ellas Córdoba. El ESMATA en lucha contra la derogación del sábado inglés. El sábado inglés se llama a terminar la jornada a la 1 de la tarde y desde ese momento descanso hebdomadario se llama legalmente hasta el domingo a las 24 horas. Con pago de la jornada completa. Absolutamente, ¿no es cierto? Digamos, es el descanso pago del trabajador, sea mensualizado o jornalizado. Bueno, lo habían quitado, lo habían derogado con un decreto. La dictadura de Onganía también inventó el arbitraje obligatorio desde el Estado, el Ministerio del Trabajo, para obligar a los trabajadores a levantar una huelga. Es decir, una intervención del Estado contra el derecho de huelga, que sigue hoy bajo la forma de conciliación obligatoria. Miren el origen de la conciliación obligatoria que nos aplican todo el tiempo ante cualquier lucha, ¿no? Enfriar la lucha. Es decir, intervención del Estado contra la huelga. Bueno, en Córdoba fue monumental. El 14 de mayo hubo una asamblea en lo que era el Córdoba Sport, un gran estadio de box, en el que se reunieron 5.000 obreros de la ESMATA. Y esa asamblea resolvió proponer un paro, fue reprimida. Nosotros estuvimos en la puerta, los estudiantes de la tercera del Partido Obrero. Yo tengo a mi mejor amigo de la época que fue herido por la caballería en esa batalla en la puerta del Córdoba Sport, ¿no es cierto? Donde fue reprimida la Asamblea General. Pero una Asamblea General de 5.000 obreros de la ESMATA reunida en un estadio de box. Bueno, hubo un paro de un montón de gremios el día 15 de mayo, al otro día, en repudio a la represión a los compañeros de la ESMATA. Ojo, doy un dato, de los gremios bandoristas. No pararon los llamados gremios independientes, que era un sector de radicales y Agustín Tosco. Digo para demistificar determinada ubicación en el escenario de aquellos hechos de algunos dirigentes que después podemos profundizar. Bueno, hubo un plenario de delegados con barra, una idea que después nosotros aplicamos, luchamos por ella y llegamos a aplicar en el sindicato gráfico cuando la lista naranja integra la conducción combativa a partir de 1984, que es que el plenario de delegados, además de tener o no tener mandato, que nosotros siempre queremos que tenga mandato fabril, tenga barra. Es decir, que puedan ir los obreros activistas a controlar lo que discuten los delegados, desde una barra, sin voz, pero, ¿no?, desde una barra presenciando el plenario. Bueno,
tuvo una gran barra de activistas y ese plenario resuelve el día 22 un paro bajo la forma de paro con movilización, desde las 11 de la mañana de un día hasta las 24 horas del otro día, 37 horas. Bueno, eso fue el paro activo que después decretan para el 30 de mayo en el orden nacional las dos centrales. En ese momento estaba la CGT Azopardo, que era el bandolismo tradicional, y la CGT de los argentinos, liderada por Raimundo Ongaro. Bueno, así se produce, digamos, se decreta el paro activo en un cuadro de gran efervescencia en Córdoba. Mirá, yo estuve preso una semana antes con estudiantes secundarios que abandonamos distintos colegios, el de Alfune, Jerónimo Luis de Cabrera, el Manuel Belgrano, una cantidad de colegios en aquel momento abandonamos y nos movilizamos al centro y fuimos reprimidos por la policía. Un montón fuimos detenidos y bueno, para recordar desde una experiencia personal lo que eran esos días en la previa del Cordobazo, ¿no? Muy interesante, Néstor, la verdad que todo lo que estás contando. Mira, algo has adelantado. Vos fuiste secretario adjunto de Raimundo Ongaro del sindicato gráfico. En ese momento también estaba lo que se llamó la CGT de los argentinos. ¿Cuál fue su rol? ¿Cuál fue el rol incluso de Agustín Tosco? Bueno, más o menos algo introdujiste hace un momento, si podés profundizarnos un poco en eso y clarificar respecto del rol que se jugaron desde esos sectores también. Sí, es muy importante. La CGT de los argentinos surge de una crisis. El onganiato había creado una corriente propia en la burocracia que se llamó participacionistas. Bueno, elementos como los Daer de hoy, los Acuña de hoy, bien colaboradores, sí. Cavalieri, Gerardo Martínez, la mayoría de los dirigentes que hoy tiene la CGT, digamos, clásicamente colaboracionistas. Y llamó un congreso, estos participacionistas, creyendo que ganaban la dirección de la CGT. Resulta que le salió al revés. Entonces ni se presentaron y surge con la mayoría de los sindicatos lo que se llamó la CGT de los argentinos, que funcionaba en la sede de Paseo Colón, que hasta hoy es la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, el sindicato gráfico argentino de otros tiempos. Bueno, y de aquella época que se llamaba Federación Gráfica Bonaerense. Bueno, así surge la CGT de los argentinos, en realidad con una orden de Perón, porque Perón quiso golpear a Bandor. Bandor tuvo una cantidad de baneos de constituir un partido propio, digamos, bajo la conducción de la burocracia sindical. Y Perón le hizo la cruz. Dijo, no, acá el peronismo es a partir de Perón. Vertical, como siempre, como nació y como quieren que muera, ya sin Perón ahora tenemos el escenario del peronismo que tenemos, ¿no? Dividido en 20 pedazos del peronismo. Pero ya en aquel momento Bandor quería hacer un peronismo sin Perón. Esa era un poco la consigna. Bueno, la CGT de los argentinos tiene esa orden. Hay un pacto Perón-Ilia, los radicales apoyan por abajo la CGT de los argentinos. Yo lo he podido constatar aquí en una imprenta de Avellaneda, quien pagaba los cheques de la revista de la CGT de los argentinos eran los radicales. Y bueno, fue una experiencia relativamente breve, duró un año, y ya cuando Perón retomó el liderazgo de la cosa, le sacó el cuerpo a este sector en aquel momento inscripto en la izquierda peronista, ya como un sector combativo, como un sector contestatario de todas las corrientes colaboracionistas de la época.
le sacó el cuerpo y quedó aislado Raimundo Ongaro y el sindicato gráfico. Con el tiempo fueron atacados por las 3A, por el gobierno de Perón. Ongaro termina con un hijo muerto y en el exilio, producto de la persecución de la derecha peronista al mando del propio Perón. Sí. Miren ustedes la historia. Ahora, me interesa destacar, se suele decir que el cordobazo, los dirigentes fueron la CGT de los argentinos, Ongaro y Tosco. No es cierto. Estrictamente no es cierto. Ongaro participó con luz y fuerza, pero en un segundo plano. El proletariado mecánico fue el eje del cordobazo, el gran protagonista. Y su dirección era bandorista, era Elpidio Torres. Fue una movilización que maduró desde abajo. No es que Elpidio Torres quiso voltear la dictadura. Tuvo que convocar un paro donde la clase obrera toma ella misma el control de los acontecimientos. Ya había un proceso de cuerpo delegado desde abajo de características gigantescas y se produce, como todos los grandes acontecimientos históricos argentinos, desde abajo, en el 36, en el 45, con el cordobazo, todos surgieron desde abajo. No hubo un movimiento revolucionario como este que haya sido pensado y orientado por la cúpula de las direcciones, ni por el bandorismo ni por la CGT de los argentinos. De manera que, bueno, este es el rol que jugó, y la CGT de los argentinos venía de aislar a todas las huelgas del 68, aisló incluso a la huelga de Fabril Financiera, es decir, no, en absoluto era una dirección de características clasistas. Por otra parte, su programa, famoso el programa del 1 de mayo, era un programa de colaboración con la burguesía, muy radicalizado, combativo, con rasgos, pero antioligárquico, esto y lo otro, una fraseología enormemente radicalizada, pero en el marco de la alianza con la burguesía nacional. Esto es importante para la comprensión histórica, para la verdad siempre revolucionaria, la verdad histórica, y para la comprensión de los socialistas, de lo que viene después en el proceso y de las enseñanzas que nos dejan para la construcción política y revolucionaria de hoy, ¿no? Muy claro, che. Mira, Néstor, te cuento que despuntó el vivo. Tenemos alrededor de 400 conectados en este momento, así que va subiendo, bajando, pero ese es más o menos lo que está en este momento. Así que muy interesante todo lo que se está charlando. Mira, un poco, vos has comentado en varias ocasiones de tu participación muy joven y esta alianza obrero-estudiantil que existió en toda la etapa. Me gustaría que nos cuentes desde la óptica personal, pero también desde el lugar que ocupaba en aquel entonces una juventud que también estaba atravesada por procesos internacionales. Bueno, veníamos también de una revolución en Cuba, de un escenario internacional muy convulsivo y de intervención, y creo que la juventud logró captar de alguna manera esas posiciones y tomarlas como bandera, y bueno, y eso es lo que finalmente terminó en esta unidad obrero-estudiantil que nosotros siempre reivindicamos. Si podés contarnos un poco cómo se vivía entre la juventud, muy jovencito, vos recién mencionaste, estuviste preso, o sea, era algo muy común también en la época. Totalmente. Mirá, el periodo previo al cordobazo tuvo grandes movilizaciones estudiantiles, incluso varios mártires. El primer mártir emblemático de la dictadura de Onganía, cuando produce la represión llamada de los bastones largos, cuando sube la dictadura de Onganía, fue Santiago Pampillón. Pero después, los días previos al cordobazo, se produce el asesinato de Cabral en Corrientes. 3 días después, Bello en Rosario. Después una gran manifestación de decenas de miles de estudiantes, y vuelven a asesinar a otro estudiante llamado Blanco. Es decir, hubo profundas movilizaciones estudiantiles también en Córdoba,
en el barrio Clínica, en el movimiento universitario, en el movimiento secundario, como ya reflejé. Es decir, el problema, la cuestión del movimiento estudiantil fue clave. Después podemos comentarlo, tuvo una característica internacional la cosa, pero el tema de la unidad obrero estudiantil fue parte de la maduración previa, durante y después del Cordobazo. La unidad obrero estudiantil fue una consigna en todas las universidades del país. Algo que hoy la UJB se levanta en soledad, ¿no? En su estrategia, en su práctica, en toda la característica de la UJS de hoy, la unidad obrero estudiantil. Y fue absolutamente clave. Nosotros pegamos un gran salto. La UJS se funda en los años 70, pega un enorme salto. Llegó a fundarse con más de 1000 estudiantes de todo el país, de delegados estudiantiles, se transforma en una gran corriente del pequeño grupo que éramos en el momento del Cordobazo, ¿no? Y nosotros pocos meses después ganamos la dirección de la Federación Estudiantil Secundaria. En junio, creo que fue primeros días de junio, en el local de Luz y Fuerza de Tosco, que era en ese aspecto un gremio combativo y abierto al movimiento popular. Yo vivía más adentro de Luz y Fuerza a veces que en mi propia casa, por reuniones, por asambleas, por esto, por el otro, y nos reunimos allí, la federación, le ganamos por escaso margen al Partido Comunista, que dirigía los centros estudiantiles en la etapa previa, y bueno, ellos no lo aceptan, se divide la federación, pero hubo toda una irrupción del ala más revolucionaria del movimiento estudiantil posteriormente al Cordobazo. Todo aún se radicaliza más, se abre una etapa de gran crecimiento de la izquierda. Así que bueno, en ese congreso lo tengo marcado a fuego en mi vida. Ya estaba yo terminando el secundario, el 6º año en el Colegio Belgrano, emblemático de la universidad, en medio del barrio Clínicas, en medio del lugar el donde epicentro. Claro, sigue hasta hoy ahí el Manuel Belgrano, el epicentro del movimiento y de la efervescencia y el debate estudiantil, ¿no? Muy bien. Bueno, Néstor, te cuento que ya vamos 40 minutos, el tiempo pasó volando, nos podríamos quedar hablando ahora, mil. Vamos a hacer estilo ping-pong ahora, ping, 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 ping. ¿Qué te Exactamente. Luche, luche y no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. Desciframe, ¿qué implicó esta consigna en el Cordobazo? Bueno, esta fue la consigna del Cordobazo. Lo cual demuestra que estaba planteada una cuestión de poder. Este es el punto. Por eso decíamos, no fue solo un paro activo, fue un gran movimiento histórico de carácter revolucionario que abrió todo un periodo político en la Argentina hasta la llegada de la dictadura. Todo está marcado, de la dictadura de Videla, 1976, todo está marcado por esta irrupción revolucionaria del Cordobazo. Y se planteó la cuestión del poder, y la consigna de poder no fue que vuelva Perón. Desmiento, es decir, refutó la realidad esa consigna de lucha y vuelve. Hoy nos quieren decir que el Cordobazo era lucha y vuelve Perón. No, en absoluto. ¿Por qué? Porque se había abierto un abismo entre las masas y el peronismo por el apoyo de la burocracia y de Perón a la dictadura de Onganía. Es muy interesante esto. Este es un balance histórico profundo. Fue la consigna de poder y que marcó toda la etapa posterior, el viborazo que siguió al cordobazo, los tucumanazos, el rosariazo, mendozazo, porque abrió un periodo de levantamientos populares en todo el país. Excelente. Escúchame, Néstor, y la pregunta que surge, claro, ¿no? ¿Y por qué no triunfó esa consigna de poder, no? Porque, bueno, finalmente siempre quisieron plantear que en realidad tenía que ver con un regreso de Perón. El regreso de Perón en realidad estuvo vinculado a ahogar ese proceso de movilización que no pudieron cerrar, y después vino la dictadura del 76, la más sangrienta. ¿Por qué no triunfó efectivamente esa consigna de poder?
porque si bien abrió un proceso de izquierda enorme, sin precedentes, y que no se ha repetido hasta el día de hoy en esa característica de masa, la mayoría de esa izquierda se inscribió en la izquierda peronista, que tuvo un contenido histórico complejo, muy importante de caracterizar. Ese apartamiento de la masa del peronismo como resultado de todo lo que hizo la burocracia, paro frustrado, entregas, el apoyo a la dictadura onganí y todo lo demás, hubo que reperonizar el movimiento popular. Y entonces Perón astutamente dio lugar a ese juego pendular de tener una izquierda peronista por un lado y una derecha peronista por el otro, todos del movimiento peronista bajo la conducción de Juan Domingo Perón. Y la izquierda peronista fue enorme. El operativo Montoneros tuvo el objetivo de reperonizar un movimiento popular, juvenil, estudiantil y aún entre los trabajadores. La JTP llegó a ser enorme en el movimiento sindical, era de hecho mayoritaria respecto de toda la izquierda, que era igualmente importante en el movimiento obrero, pero esa adscripción a la izquierda peronista fue mortal, porque ponían bajo la conducción de Juan Domingo Perón al movimiento, y no luchaban por un partido obrero independiente que pudiera ser una dirección que llevara a la victoria la consigna de poder que se había cantado en las calles, el gobierno obrero y popular. Entonces, este es el núcleo, el problema histórico profundo que dejó como faltante, como defecto, el periodo del Cordobazo y como conclusión futura. Esto tiene una importancia enorme porque dirigentes clasistas del gran proceso clasista, del cual la mayor expresión fue el CITRAC-CITRAM, Gregorio Flores saca la conclusión de que ese había sido el gran problema de la etapa y acompaña al Partido Obrero, un ex dirigente del CITRAC-CITRAM, la cabeza del clasismo en el proceso del Cordobazo, nacido de una ocupación de fábrica, acompaña al Partido Obrero y es el primer candidato a presidente cuando vuelve el régimen constitucional por parte del Partido Obrero. Así es. Bueno, siempre en el corazón de todos los cordobeses el Goyito Flores. Muy bueno que lo podamos reivindicar, que lo podamos también homenajear con este vivo. Néstor, ya tenemos que ir como cerrando con algunas conclusiones, ¿no? Creo que esto último que has dicho es muy importante, la necesidad de una dirección política y el rol que debe ocupar un partido obrero revolucionario. Y en esta tarea creo que estamos nosotros esmerándonos mucho en un contexto de levantamientos populares, también obreros y campesinos a nivel latinoamericano, y donde también estamos viendo cómo surgen, digamos, gobiernos que intentan ser la expresión, pero que finalmente, bueno, lo que pasó en Perú con Castillo, en el caso de Boric en Chile, nuestro planteo de cara al Frente de Izquierda Unidad, y fundamentalmente este trabajo que nos estamos dando de establecer no solamente un programa, sino que ese programa tenga raíces en un movimiento popular como es hoy el movimiento piquetero. Esto de posicionarlo como un movimiento popular con banderas socialistas, que es una tarea central. ¿Qué reflexión podés hacer en relación a eso? Estamos en una campaña también, ¿no? Por el paro general y el plan de lucha nacional que debe convocar a esa unidad estratégica entre trabajadores ocupados y desocupados. Un poco como para cerrar, decime algunas conclusiones. Bueno, tu pregunta ya es toda una reflexión y incluye conclusiones. No llegamos a tocar la etapa internacional, pero había una crisis mundial contra los que dicen que el Mayo francés, que fue el eje internacional, fue una revolución cultural. De ninguna manera. Fue una primera gran crisis capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. Se acabó el respaldo en oro del dólar, una gran crisis de devaluaciones, crisis capitalista, ataque a las masas, y se produce una huelga general en Francia con apoyo estudiantil. La meca en aquel momento de la Unidad Obrera Estudiantil fue Francia, un proceso que se extendió a Italia, Japón, en México, con la gran represión en la Plaza Tlatelolco. Bueno, fue un proceso absolutamente internacional. Eso tuvo expresión
después del Cordobazo, tuve presión en el Cordobazo, después del Cordobazo, en el ascenso de Allende en Chile en el 70, la Asamblea Popular Boliviana, que fue una forma soviética de consejos obreros en el 71, un gran proceso internacional, frente a una crisis capitalista mundial. Y hoy tenemos las rebeliones populares de América Latina, de Estados Unidos, los procesos en el mundo que no tienen aquella orientación, pero que son te quiero decir, no tienen las mismas condiciones subjetivas de la época, no las tienen. Hay hoy un cuadro completamente diferente después de la restauración capitalista que acaba definitivamente con la experiencia stalinista. Pero, ¿qué tenemos, por ejemplo, en la Argentina? Tenemos un partido obrero con un desarrollo que no teníamos en aquella etapa. Tenemos un frente de izquierda que expresa una estrategia de independencia política por el gobierno de los trabajadores. ¿No es cierto? Entonces hoy, cuando nosotros desarrollamos hoy la gran lucha del Sunda, las huelgas de los docentes universitarios, todas las grandes luchas del periodo, cuando construimos el clasismo, cuando construimos la coordinadora sindical clasista, el Partido Obrero, estamos dando las herramientas para superar, para aprender del todo en la práctica de la lucha de clases las lecciones que dejó el Cordobazo. Y bueno, hoy la campaña por el paro activo nacional es para llevar a la victoria todas las luchas del momento, para entrarle a esta crisis y a este pacto del gobierno con el Fondo Monetario apoyado por la derecha y por toda la burguesía. Es el eje del gobierno y más tarde o más temprano va chocando con sectores. A la cabeza hoy tenés al movimiento piquetero con esta marcha federal y con todo, pero se están produciendo huelgas obreras y lo nuestro es unir a todo el movimiento de la clase obrera en primer lugar y de todos los explotados alrededor de una política de independencia de clase, construir una dirección al calor de esa lucha de clase, sumar a Argentina al torrente de las rebeliones populares, pero no para ir a gobiernos de colaboración de clases, sea el de Castillo o el de Boris o cualquier otro, sino para ir a un gobierno de los trabajadores que abra paso. Por eso decimos que abra paso a un Estado de los trabajadores, por eso decimos un movimiento popular con banderas socialistas. En el fondo, la unidad socialista de América Latina, que es la verdadera consigna para unir contra el imperialismo a nuestra América Latina. Tarea en la que han fracasado definitivamente los nacionalismos de contenido capitalista, que los tenemos a la vista, lo mismo que la centroizquierda. Néstor, la verdad que podríamos estar horas hablando de este tema. La verdad, un honor muy grande. Se fue rápido, pero ya le tenemos que dar un cierre porque don Instagram nos va a cortar, es así, de tirano el tiempo. Y es feo que nos corte, así que nosotros lo despedimos a don Instagram, pero yo le mando un abrazo enorme a todos los compañeros que han, que se han conectado esta tarde, 400 compañeros, en un día donde está lleno de plenarios del Partido Obrero por nuestros 28 congresos, lleno de actividades y demás, y que han venido 400 compañeras, compañeros a participar de este debate. Una vez más, los llamo a adquirir, está el derecho, sí, los llamo a adquirir el folleto de los 50 años del Cordobazo para que vean cómo actuó el partido en aquel momento, ¿no? Que no lo llegamos a tocar hoy, cuál fue la actuación práctica del partido, que fue un bautismo fundacional de tipo revolucionario para lo que es hoy el Partido Obrero. Y que sorteamos airiosos, hay que decirlo, sorteamos de manera excelente. Bueno, Néstor, te agradezco mucho. Seguramente que no va a ser el último vivo que vamos a hacer juntos, te vamos a estar invitando para tomar algunas otras reflexiones que siempre es tan importante y utilizar esta herramienta, ¿no? Que también acerca mucho. Creo que con 400 compañeros conectados estuvo muy bien, así que muchísimas gracias. Yo felicito al Partido Obrero Cordobés por estas iniciativas. Están educando a toda una vanguardia con estas iniciativas, así que hay que seguirlas. Las vamos a Las seguiremos impulsando, por supuesto, las vamos por supuesto.
Los invitamos a copiarnos, a plagiarnos. Bueno, Un compañeros, beso, Soledad, y un abrazo a todos. un abrazo grande a todos también. Y viva el cordobazo, vamos por un cordobazo nacional. Chao, Néstor, nos vemos, compañeros. Chao, hasta siempre.